Buenas, hoy vamos a presentar nuestro parcial número 1. Nuestro grupo está conformado por Daniela Calle, Silvia Llora, María Camila Ortiz y Santiago Tello. Bueno, vamos a presentar un contraste en lo que es la ingeniería en el siglo XX y la ingeniería en el siglo XXI. Pero ¿cómo vamos a lograr esto? Lo logramos a través de diversas entrevistas que se le hicieron a personas de edad que nos comentaron sobre sus experiencias personales, laborales y cuál era su visión del mundo en esa época y cómo es su visión del mundo ahora. Y ellos qué nos pueden decir de los cambios que han sucedido y ellos cómo se sienten con eso. Por lo que hicimos es que a través de esas entrevistas sacamos cierta información y la colocamos en aspectos en los que nos enfocamos pues demasiado. Por ejemplo, un aspecto importante fue la parte de la educación. Otro aspecto fue lo de los procesos, que está totalmente relacionado con nuestra carrera de ingeniería industrial. También nos basamos en lo que es la calidad laboral y la calidad de vida. Entonces, en general lo que hicimos fue reunir todos los recuerdos y experiencias y contextualizarlo en todos estos aspectos para construir una idea de lo que era la ingeniería industrial y cómo era la parte laboral en el siglo XX, y lo contrastamos con toda la información que nosotros tenemos y lo que vivimos día a día con lo que es el siglo XXI. De acuerdo a diferentes entrevistas que le hemos realizado a gente de la tercera edad, podemos realizar un paralelo en lo que es la ingeniería industrial de hoy con la ingeniería industrial del siglo XX. Podemos abarcar diferentes temáticas, una de las cuales es más importante es la educación. La educación durante el siglo XX era una educación muy limitada, de muy difícil acceso. Solamente personas que poseían una alta riqueza podían acceder a ellas. ¿Qué pasa con esto? El difícil acceso provocaba como un desequilibrio en la balanza trabajo-educación. El trabajo se aumentaba y la educación disminuía. Esto se debía a que las personas con poca riqueza no tenían muy en cuenta este servicio, diciéndole a sus hijos que trabajaran desde una temprana edad. ¿Qué más podemos ver? Podemos ver que la educación para las mujeres era una educación muy limitada, de muy difícil acceso. La educación planteada más era para el género masculino. La educación para adquirir el conocimiento no es como hoy en día, que nosotros vamos al internet, leemos y ya sabemos de qué se trata. No, anteriormente uno tenía que ir a la biblioteca, investigar libro por libro para saber qué era lo que queríamos buscar. También podemos ver que hay una figura paternal. La figura paternal era una figura muy jerárquica, donde el hijo era regido por el padre y la madre. También se veía que la jerarquía entre profesor y alumno era muy significatoria. Si el alumno no hacía caso, el maestro procedía a pegarle, a darle un castigo. Pero también esto generaba que el alumno tuviera un alto respeto por el profesor, cosa que hoy en día no se ve. Hoy en día podemos ver que el alumno, si quiere, le dice una grosería al profesor y el profesor, como si nada, sigue la clase. Anteriormente, donde llegara a pasar una cosa de estas, el alumno podía ser hasta expulsado. También podemos ver que otra dificultad por la cual no se podía acceder a la educación era por el transporte, debido a los altos, a las altas, ¿cómo decirlo? A los altos caminos que había. Por ejemplo, llegar de un pueblo a la ciudad donde estaba la escuela era muy difícil, ya que no habían suficientes métodos de transporte para la ciudad. Eh, yo hice una entrevista a mi abuela fue profesora, y ella me decía que haciendo una comparación entre lo que fue ella como profesora y hoy en día los estudiantes, ella se queda con los estudiantes del ayer, puesto que estos se veían más motivados, más, ¿cómo decirlo? Las personas le veían un mayor interés a aprender, cosa que hoy en día no se ve. Hoy en día se ha perdido mucho este valor. Como ya hoy en día existe el internet, ya las cosas han facilitado mucho, el estudiante se ve muy cómodo y dice, ah, no, pues la tarea la hago 15 minutos antes, voy a investigar en internet qué es lo que me están pidiendo y eso es lo que le presento al profesor. Y también el profesor ve lo que le pidió y ya no hace nada más. Anteriormente no era así, anteriormente el alumno tenía que ir
una semana con anticipación a la biblioteca, investigar libro por libro y culturizarse. Hoy en día si nosotros le preguntamos a un joven algo de cultura general, muy probablemente no lo sepa, cosa que anteriormente no pasaba. Vemos que nuestros padres, si nosotros le preguntamos algo de cultura, ellos de una nos dicen, ah, es esto y esto. Cosa que si vamos a un futuro, nosotros como en nuestra generación nos van a preguntar a nuestros hijos algo de cultura, muy probablemente no sepamos. ¿Por qué? Porque el internet nos ha llevado a ser perezosos y es por eso que tenemos que tener mucho cuidado con nuestro futuro, con nuestra parte de educación. Continuando con lo mencionado por nuestro compañero Santiago Tello, lo que obtuvimos a través de las entrevistas y lo que nos pareció más importante fue el aspecto de día a día. ¿Qué es el aspecto de día a día? Que nuestros abuelos y los que nos comentaron es que se levantaban todos los días, trabajaban y organizaban lo que era su semana el día siguiente con lo que se ganaban el día. Pero, ¿por qué esto se generó? Vamos a contextualizar un poquito lo que está sucediendo en esta época. En esta época estaba en furor lo que era la violencia colombiana, por lo que, al menos lo que era mi abuelo, vivía en la finca, pero debido a lo que sucedió con la violencia, tuvo que desplazarse hacia la ciudad. En esta época mi abuelo estaba a muy temprana edad, pero sin embargo tenía una familia por qué responder y sus padres también, por lo que él dejó a un lado lo que era su educación. Entonces dejó de ser la educación la prioridad y el trabajo se convirtió en esta misma, la prioridad. Por lo que la vida laboral de mi abuelo y de los abuelos que pudimos entrevistar empezó desde muy temprana edad porque tenían que responder a las necesidades de la familia. Entonces, de alguna manera esto generó una independencia precoz, pero una independencia ¿a qué? Una independencia que se presentó en lo laboral y en lo que es la vida, ya que muchos abuelos empezaban a casarse a temprana edad. Se volvió una prioridad también crear un matrimonio y crear una familia. También debido a la vida conservadora, los matrimonios eran muy unidos, pero sin embargo la mujer era dejada a un lado, por lo que era muy conocido que la mujer se quedara en casa y el esposo se fuera a trabajar, aunque en el caso de mis abuelos no fue así. Mi abuela, debido a que tenían 4 hijos, tenían que mantener la familia, mi abuelo se iba todos los días a trabajar y mi abuela se quedaba en la panadería, pero todo se organizaba con el mismo contexto del día a día. Bueno, ahora podemos tomar otro ejemplo de otro abuelo, que fue mi abuela. En este caso, mi abuela fue una señora muy independiente, porque ella desde los 13 años optó por crear su propia empresa, por decirlo así. Ella no le gustaron muchas cosas y dijo que quería empezar su vida laboral a muy temprana edad y pues no depender de nadie para poder sobrevivir. Entonces lo podemos ver en la calidad de vida, como que ella a los 13 años empezó su vida laboral, y también se puede ver en la calidad laboral aspectos muy importantes, como por ejemplo, ella tuvo unos empleados y yo le pregunté que cómo eran los salarios y cómo eran las horas de trabajo. Ella me comentó que ella pagaba lo que dictaba la ley en dicha época y que las horas de trabajo eran de igual manera, lo que dictaba la ley. Yo le pregunté qué pensaba respecto a eso y me dijo que pues por esa misma razón es que ella era independiente, no le gustaba ese salario para poder sobrevivir. Por otra parte, también tuvimos la oportunidad de entrevistar a otra señora que trabajó en un banco y pues fue muy importante saber que en los bancos también manejaban en dicha época, hace aproximadamente 50 años atrás, que los salarios también eran lo justo y las horas de trabajo de igual manera. En caso de mis abuelos, ellos también iniciaron a trabajar a los 14 años debido a la violencia y al tener que irse a vivir del campo a la ciudad. Su calidad laboral empezó con la independencia, donde ellos empezaron a ser sastres. La ergonomía no era muy buena debido a que tenían que pasar muchas horas trabajando y eso les provocaba cansancio. Cuando ellos trabajaron con una persona,
Siempre se les respetaron los derechos y las prestaciones. Sus salarios dependían ya de cuánto ellos trabajaban, por lo tanto ellos decidían cuánto iba a ser su salario. Y sus horas de trabajo también dependían de cuánto trabajo tenían para saber cuánto trabajaban hasta terminarlo. Ellos se presentó también que en la calidad de vida se casaron muy jóvenes y hasta ahora siguen juntos y tuvieron una familia de 4 hijos. Bueno, de acuerdo a esto podemos observar que respecto a la calidad laboral, nuestros abuelos y las personas que entrevistamos no pues le prestaban mucha atención a lo que era el proyecto de vida a largo plazo. Se enfocaban principalmente en lo que es el día a día, por lo que muchos de ellos ahora no tienen de pronto jubilación. Esto nos pareció un factor muy importante en lo que es la calidad laboral de lo que sucedió en la ingeniería en el siglo XX. Bueno, ahora retomando la ingeniería industrial en el siglo XX, con respecto a los procesos manuales, podemos decir varias cosas. Por ejemplo, con el testimonio de la señora Leonor, ella fue una señora que trabajó durante 4 años y medio en un banco. Esa señora empezó a los 17 años, entonces tuvimos la oportunidad de preguntarle cómo era en esa época, cómo manejaban las cuentas. Ella era auxiliar de cartera, entonces nos comentó de que perdían mucho tiempo. ¿Por qué? Porque ellos tenían que, en esa época existía la manivela y todo tenía que ser digitado y eso pues les consumía mucho tiempo. Aparte, si se equivocaban, tenían que empezar nuevamente y eso era tiempo muerto. Ella siempre nos especificó que con las horas de trabajo en el banco se presentaba que hasta que no terminaran el trabajo no podían irse del trabajo. Por lo tanto, habían ocasiones donde estaban mucho tiempo seguido en el mismo proceso. Pero también podemos complementar eso que acaba de decir Silvia con la calidad laboral, debido a que le preguntamos que esas horas extras que trabajaban, si se las pagaban o no, y ella nos comentó de que sí, esas horas se las pagaban adicionalmente. Entonces, continuando con los procesos manuales, podemos ver que la señora también fue de cierta manera independiente. Ella luego se retiró del banco, hizo su vida, se casó, tuvo sus hijos, continuó con otros continuó trabajando, ejerciendo su carrera, pero también nos comentó de que siempre tuvo un taller. Y en el taller nos comentó de que la evolución con respecto a los procesos manuales, a la tecnología, se ve muy influenciado. ¿Por qué? Porque ella nos comentaba que las máquinas que tenía cuando comenzó eran máquinas muy lentas, eran máquinas que hacía que la eficiencia y la eficacia no se pudieran realizar de la mejor forma. ¿Por qué? Pues porque las máquinas eran muy lentas, no le permitía avanzar, perdía mucho tiempo, el control de la calidad se veía afectado. Aparte, el personal humano, que es una parte muy fundamental, también se veía perjudicado porque les tocaba quedarse hasta horas muy tarde. Por acá lo podemos también relacionar con la ergonomía, debido a que se cansaban mucho, no se sentían bien con su cuerpo, no podían rendir lo que realmente tendría que rendir. Y otra cosa importante es que el proceso no son continuos, pues porque eran para coser, a veces hay temporada buena, hay temporada mala, nos explicaba ella, y dependiendo de la temporada y el trabajo era el proceso. Nos comentaba también la señora de que cuando fue evolucionando todo, se pudo observar de que a medida que avanzaba y que la tecnología iba avanzando, todo fue mejorando, porque las máquinas que empezaron a llegar permitían de que ese tiempo muerto se recuperara, y como lo sabemos, el tiempo para nosotros es muy importante y representa dinero, y también lo podemos también comparar con el control de calidad, ya que las prendas salían mejor, entre otras. Bueno, complementando un poco más lo que comentó mi compañera Daniela respecto a los procesos manuales. La experiencia que tuvimos respecto a esto fue la entrevista que al menos que le hice a mi abuelo, donde él nos comentó que era muy importante la parte de manufactura, la parte de lo que es el obrero y el trabajador, que habían muy pocas máquinas que hicieran el trabajo y se enfocaban más en la parte humana, por lo que no había un control del tiempo, pero sí un control de las actividades.
Relacionando un poco la ingeniería industrial, nos recordamos mucho con lo que era la parte del conteo pues, del proceso bimanual, donde se contaba pues, las actividades, de pronto cómo mejorar las acciones, porque todo se basaba a través de los trabajadores y a través de sus actividades manuales. Por lo que se basaba en el mejoramiento de los procesos manuales. No había tanta control de calidad, ya que pues nosotros pues, de pronto podemos cometer errores, por lo que no había mucho control de calidad. Y la parte más importante es que el personal humano era lo fundamental, era lo más relevante en los procesos industriales. También el proceso no era continuo. Se daban procesos por temporadas, ya que había dificultad tanto logística, porque no estaba tan avanzada la parte de las industrias, por lo que había mucha dificultad logística y de transporte respecto a ¿qué? A las materias primas. Se dependía de las personas pues, que entregaban las materias primas para poder producir. Y algo que nos pareció muy interesante fue que en realidad esta producción, debido a que no era continua, era más del día a día. Por lo que el consumo no es el consumo que nosotros vivimos ahora actualmente, donde no solo suplimos nuestras necesidades, sino también nuestros bienes de lujo. En este caso no se le dio tanta prioridad a lo que eran nuestros bienes de lujo, sino a lo que era realmente nuestra necesidad. Lo que se vio también proyectado de manera industrial, que no se producía como se produce ahora, sino en pequeñas cantidades. También pudimos ver que había una economía un poco más cerrada a la que vivimos ahora, ya que no existían las conexiones internacionales que habían y pues que no está el internet. Esta economía cerrada, ¿qué fue lo que generó? Generó una poca competencia entre las industrias, unos clientes un poco más cautivos, pero algo que sí podemos comparar y que está muy relacionada a la cantidad de productos que se veían en las industrias y al consumo de los clientes es el precio. El precio de poder crear un producto, porque se le tiene que pagar a una persona, ya que el personal humano era lo más importante, y de pronto lo que puede producir una persona es muy diferente a lo que puede producir en continuidad una máquina. Por lo que, si vamos a comparar lo que cuesta crear una camisa en lo que es el siglo XX a lo que es en el siglo XXI, es mucho más caro en esta época. Y esto lo podemos ver también en la cantidad de consumo pues, que vivían los clientes. Bueno, ahora retomando la educación en el siglo XX, como lo mencionamos anteriormente, pues Colombia de por sí es una sociedad de un pensamiento muy conservador, pero podemos ver que en el siglo XX esa mentalidad conservadora se veía más como, sí, era mucho más impactante. ¿Y eso en qué se ve reflejado? También se puede ver reflejado aquí en la educación. ¿Por qué? Porque en esa época existía un pensamiento machista. Aunque en la actualidad también lo podemos ver, pero en esa época se veía más direccionado, se podía notar más. Entonces aquí la opinión del hombre era mucho más importante que la mujer. Lo que decía el hombre era casi siempre lo que se hacía, el hombre era el que tomaba la decisión, el hombre era el que tenía que velar por la casa, por la responsabilidad tanto económica, moral, sentimental. Tenía que ser el apoyo. El hombre era en sí como todo lo que tenía que... Pues era el que apoyaba, porque de alguna manera, o sea, la parte de que la mujer estuviera un poco excluida en la parte de educación, se puede relacionar con el hecho de que la mujer era la base del hogar, era la que se quedaba cuidando de los hijos, y no era mucho la que trabajaba, por lo que por parte de educación la mujer pues no estuvo como tan concentrada como era pues, la parte de educación del hombre. Igual en la parte de industrias, la mujer, pues era muy raro ver a una mujer trabajando en un proceso de manufactura o en un proceso industrial. Bueno, por otra parte también podemos ver con respecto a la educación que los libros pues se buscaban prácticamente, el internet no existía, entonces todo era
por medio de bibliotecas podían pues conseguir información, y pues esto también se puede pues comparar con respecto a la actualidad, ya que pues ahora pues todo es virtual. Y en cierta forma también podemos ver como aspecto positivo de la educación el hecho de que buscaran los libros, pues porque así obligaban a las personas a que pues se culturizaran y pues tuvieran como un mayor interés hacia la educación, aunque como lo mencionamos anteriormente, no era tan importante para las personas pues, que entrevistamos la educación, ya que pues como lo dijimos, ellos vivían el día a día. Bueno, para cerrar un poco lo que fue la ingeniería industrial a comienzos del siglo XX, nos vamos a volver a repetir en lo que es el día a día. Este fue el factor más importante y factor que pudimos ver en la calidad laboral, en la calidad de vida, en lo que es los procesos y lo que es la educación. Por otra parte, la ingeniería industrial a comienzos del siglo XX. ¿Qué estaba pasando con esta ingeniería? No habían muchos descubrimientos a nivel de la parte de industria, por lo que todo era manual. Se valoraba mucho lo que era el personal humano y no era tan valorada lo que es la parte de educación. Al menos muy poco, o sea, creo que solo una persona que entrevistamos pudo terminar su educación básica, por lo que la educación estaba muy poco valorada y se valoraba más lo que era el personal humano. Entonces, creemos que estos fueron los aspectos más importantes y más relevantes de lo que fue la ingeniería industrial y lo que fue la vida de las personas que pudimos entrevistar a inicios del siglo XX.